Historia del fútbol. Essa capacidade que tem o futebol de levar o homem ao delírio sem aliená-lo na arquibancada é que, a meu ver, explica a perenidade e a universalidade desse esporte nesse império onde o sol nunca se põe. En este imperio llamado fútbol, el sol a menudo brilla con más fuerza en Brasil, un país que produjo los exponentes más distinguidos y elegantes de este hermoso juego. Brasil está obsesionado con el fútbol. El resto del mundo está obsesionado con el fútbol brasileño. E olha o bambu do bambu, bambu lelê. E olha o bambu do bambu, bambu lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu lê, bambu lalá, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu lelê. E olha o bambu do bambu, bambu lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu lê, bambu lalá. Fui banquete na casa do Zé Pequeno, a mesa estava no sereno pra todo mundo caber. Tinha de toda a qualidade de talé, tinha mais homem que mulher, mas só não tinha de comer bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu lelê. E olha o bambu do bambu, bambu lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu lê, bambu lalá, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu lelê. E olha o bambu do bambu, bambu lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu lê, bambu lalá. Conheço um homem que tem 17 filhos, todos eles têm filho pra conhecer. Hoy, Brasil. El Brasil moderno también tiene el racismo que aflige a otras sociedades. Es un país de razas muy variadas, diferente a todos los demás. Hay muchos blancos pobres, pero se considera que hay pocos negros ricos como Pelé. Los primeros esclavos africanos llegaron a las costas brasileñas en el siglo XVII. Fueron transportados para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y actualmente negros y mestizos conforman casi la mitad de la población. Los colonizadores originales blancos se unieron a una gran corriente migratoria de Europa a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la gente cruzaba el Atlántico para hacer fortuna en el Nuevo Mundo. En octubre de 1894, al regresar a Brasil tras sus estudios en Inglaterra, un anglo-brasileño llamado Charles Miller trajo consigo 2 balones de fútbol. Ese día es aún considerado como el nacimiento del fútbol en Brasil. Y Charles Miller es venerado como el padre del fútbol brasileño. Quando ele chegou aqui no Brasil, ninguém jogava futebol. Então o trabalho que ele teve foi exatamente o de ensinar. O de ensinar as regras do jogo, inclusive as dimensões do campo, enfim, de mostrar cómo se practicaba el fútbol. Al principio, Miller tuvo dificultades para persuadir al São Paulo Athletic Club del que era miembro para que participaran del nuevo deporte. Pero cuando el campeonato de San Pablo dio su inicio en 1902, Miller fue su goleador y su club se convirtió en el primer campeón brasileño. Solo 4 años después comenzó una liga en Río de Janeiro. A la sombra del Cristo Redentor se erigen algunas de las residencias más exclusivas de Río, alrededor del famoso lago Rodrigo de Freitas. Precisamente a orillas de este lago tuvieron su origen los clubes cariocas más famosos. Hasta el presente, Flamengo, Vasco y Botafogo, todos incluyen las palabras Club de Regatas en su nombre. Un rasgo característico en los primeros años del fútbol en Río de Janeiro y San Pablo fueron las giras de equipos europeos. La más famosa fue la gira del gran equipo inglés Corinthians en 1910. Fue tal su éxito que en San Pablo se fundó un equipo en su honor con el nombre de Corinthians.
Estas imágenes únicas del encuentro de 1913 contra el Rio 11 dirigido por el inglés Harry Welfare son las primeras imágenes que existen del fútbol brasileño. En los primeros años del siglo XX, el fútbol era principalmente un pasatiempo para los blancos ricos. As primeiras fotografias dos jogos de futebol mostram os torcedores, que nós chamamos, que são os assistentes, os que vão às arquibancadas, as mulheres vestidas como se fossem a uma festa, chapéu. Os homens também, de gravata. Se usava muito um chapéu de palha aqui no Brasil, que chamavam palheta. E então se vê que os adeptos do futebol iam muito bem vestidos ao campo. Não havia a frequência do povo, só mesmo da elite. Pero los tiempos estaban cambiando. Arthur Friedenreich, a quien vemos en el centro de la primera fila, era hijo de un alemán y de una afro-brasileña. Aquel jugador mestizo marcó 1.329 goles, más que ningún otro en la historia del fútbol. En 1925, su club, Paulistano, fue el primer equipo brasileño en hacer una gira por Europa. Aquí lo vemos en un encuentro de dicha gira contra el French 11. Por aquellos días las razas estaban divididas, pero la posición de Friedenreich como la mejor estrella del fútbol brasileño ayudó a convencer al Vasco da Gama en Río de Janeiro a derribar las barreras contra los jugadores negros, y en 1923 ganaron el campeonato del estado de Río de Janeiro gracias a su contingente negro. Foi o primeiro clube a colocar negros, a aceitar negros jogando. Isso aí deu um escândalo. Os outros não queriam jogar com ele. Você vê que problema se viveu, um problema racista, lamentavelmente. E ninguém sabia que justamente o tempero dado pelo negro ao nosso futebol é que fez o nosso futebol ser o que é. Como los negros provenían de un entorno pobre, comenzaron las disputas sobre el supuesto profesionalismo. Ambas cuestiones dominaron al fútbol hasta 1937, cuando se formaron ligas disidentes tanto en Río de Janeiro como en San Pablo. En medio del caos, en 1930 comenzó la obsesión de Brasil por la Copa del Mundo. El equipo enviado a Uruguay, formado en su mayoría por blancos de clubes cariocas, no pasó la primera ronda. Sin embargo, para la época de la Copa del Mundo de París en 1938, las disputas habían terminado. El profesionalismo había sido aceptado debido a que algunos blancos descendientes de italianos se habían ido a clubes de Italia y a que dos estrellas del seleccionado brasileño eran negros: el delantero Leónidas da Silva y el defensor Domingos da Guia. Contra Polonia, Leónidas da Silva causó sensación marcando su tercer gol del encuentro y dándole así la victoria a su equipo por 6-5. Domingos era inflexible. Brasil perdió en semifinales contra Italia, principalmente por la decisión bastante presuntuosa de que Leónidas descansara para la final. No obstante, fue la sensación del torneo. A imprensa francesa, que sempre foi a imprensa mais importante da Europa no tratamento do futebol, a imprensa francesa tratava Domingos e Leônidas como deuses, sobretudo Leônidas. E a correspondência vinha de lá para o Brasil, e o Brasil ficava orgulhoso. Então, o Brasil dizia, finalmente a Europa se curva diante do Brasil. E se curvava diante do Brasil, não porque nós tivéssemos a melhor diplomacia, não porque nós tivéssemos a melhor arte plástica, não porque nós tivéssemos a melhor música, mas porque nós tínhamos os melhores jogadores de futebol, que eram negros. El alma del Brasil negro se halla en Salvador, la capital del estado de Bahía. La capoeira es una mezcla de música, artes marciales, danza y espiritualidad que vino con los esclavos africanos. El centro está en el cuerpo, y en esta cultura yace la clave para comprender el estilo característico que los negros incorporaron en el crisol de razas que es el fútbol brasileño. O brasileiro aliou isso tudo à técnica, né? A inteligência, a forma de jogar. Então, eu acho que por isso o brasileiro tem essa vantagem, porque é um país voltado também para a dança.
En 1950, Brasil fue sede de la Copa del Mundo por única vez en la historia. 6 ciudades montaron un festival de fútbol cuando la Copa del Mundo regresó tras 12 años de ausencia. La capacidad de 200.000 personas del Estadio Maracaná en Río de Janeiro era un símbolo de la confianza en sí mismos que los brasileños acababan de descubrir. Tenían el mejor estadio del mundo y un equipo de fútbol que estaba a la misma altura. La Copa del Mundo era una celebración y el equipo no los defraudó. 21 goles en los primeros 5 encuentros mostraron a un Brasil acorde a su posición de favorito, tras haber superado el reto de las potencias consolidadas, tales como Italia, Inglaterra y España. La de 1950 fue la única Copa del Mundo que no tuvo una final. En su lugar, los 4 ganadores de los grupos de la primera ronda jugarían una ronda final. Brasil ganó los 2 primeros encuentros, lo que significaba que un empate contra Uruguay lo pondría en la cima. Jair, Ademir, Cicinho eran las estrellas que seguramente ganarían por primera vez la Copa del Mundo para Brasil. E era uma época política, então aqueles candidatos a presidente da República iam para lá. No dia do jogo nós levantamos 2 vezes da refeição, nós íamos almoçar para jogar, levantamos 2 vezes, largamos e fomos para uma sala do troféu do Vasco da Gama para ouvir discurso de políticos. Quer dizer, o jogo para eles já tinha acabado. Não é? E, meu Deus, que é isso? Que ambiente é esse? Nós temos uma partida de uma Copa do Mundo para decidir. El 16 de julio de 1950, un público récord de 199.000 espectadores ingresó en el Maracaná para lo que se convertiría en el día más infame en la historia del fútbol brasileño. A mitad del segundo tiempo, Uruguay empató. Otro gol y serían campeones del mundo. El arquero brasileño Barbosa se convirtió injustamente en el centro de la atención. E houve um momento em que eu fiz a transmissão normal. Bola com fulano, com Giga. Aí Giga pela ponta direita, dribla Bigode. Volta Bigode sobre ele. Dá um carrinho sobre Giga. Giga sai do carrinho, vai avante. Vai até a linha de fundo, chuta. Aí eu grito, gol do Uruguai. Como se estivesse normal a transmissão. Mas aí eu senti que às 8 minutos do fim estávamos perdendo a Copa do Mundo. Então eu tive aquela reação e perguntei para mim mesmo, gol do Uruguai? E respondi, gol do Uruguai. Aí, gol do Uruguai, senhores. Gol do Uruguai. E fiz 9 inflexões diferentes ao narrar o gol do Uruguai. El gol de Guilla hizo que Uruguay ganara la Copa del Mundo, pero el trauma de perder la final del Mundial en su propia casa fue demasiado para muchos brasileños que se pusieron en contra de los 2 jugadores negros, de Barbosa en particular. En medio del caos, al final el presidente de la FIFA, Jules Rimet, entregó subrepticiamente el trofeo a los uruguayos. Un silencio que si volaba una mosca se sentía. Sí, la gente lloraba, ¿sabes? Me dijeron que hubo gente que se mató, se suicidó. Eran muy fanáticos del fútbol. En los últimos años, Barbosa encontró un trabajo en el Maracaná, pero cuando murió 50 años después del suceso, aún era rechazado por el público que lo consideraba sinónimo de mala suerte. Houve realmente uma corrente defendendo essa tese extraordinariamente absurda, porque na equipe uruguaia havia tantos negros quanto na equipe brasileira. Então, a realidade do jogo anula essa teoria perversa contra a raça negra. Cuando el presidente de Brasil, Getúlio Vargas, se suicidó en 1954, inauguró una nueva era para los políticos brasileños. Vargas había hecho más que cualquier otro político integrando a los pobres y a los negros a la sociedad brasileña. La política central de los presidentes que lo sucedieron apuntó a expandir la economía y a atraer a la inversión extranjera, especialmente de los Estados Unidos. La planta de ensamble de la automotriz Ford en San Pablo fue un símbolo de este nuevo impulso.
Pero lo más ambicioso fue la construcción por parte del arquitecto Oscar Niemeyer de una capital completamente nueva, Brasilia. Cuando asumió el mando en 1956, el presidente Kubitschek prometió a los brasileños 50 años de progreso en 5 años. Então, essa época, o que marcou muito para nós foi o crescimento do Brasil nas indústrias, no automobilismo, porque estava começando a vir as fábricas das grandes indústrias de automóveis para o Brasil, aqui para São Paulo. Mas o que me marcou mesmo foi a construção do Maracanã e a Copa do Mundo de 1950. Después del trauma de 1950, los negros brasileños necesitaban un nuevo modelo que seguir. Ese hombre fue Pelé. Nacido en 1940 en la pequeña ciudad de Tres Corazones, hizo su debut en el Santos en el Campeonato de San Pablo cuando solo tenía 15 años. Un año después estaba en el seleccionado brasileño que viajó a Suecia para la Copa del Mundo, aunque casi no hace el viaje. Ganar la Copa del Mundo se había vuelto una obsesión para Brasil y se habían efectuado minuciosos preparativos. Todo, desde el alojamiento en el hotel hasta la preparación de la comida, estuvo planeado de antemano, un concepto inusual para la época. Los jugadores también tuvieron que someterse a exámenes psicológicos y la recomendación inicial fue que ni Pelé ni su compañero de equipo Garrincha era aconsejable que jugaran en la Copa del Mundo. Hicieron el viaje, pero no estuvieron en el campo en la primera victoria frente a Austria. La presión de los jugadores obligó a incluir tanto a Pelé como a Garrincha para el último juego en el grupo contra la Unión Soviética. Especialmente Garrincha llamó la atención. La novedosa formación de Brasil de 4-2-4 con el excepcional Didi en el corazón del mediocampo fue conveniente para ambos jugadores cuando Brasil clasificó para los cuartos de final contra Gales. Este sería el encuentro de presentación de Pelé de 17 años ante el mundo. O Mazzola tirou o lateral e no meu peito, né? E eu sim vi o Pelé. Então eu de cabeça dei o passe para o Pelé para fazer um one-two, uma tabela. E eu toquei e piquei para ele a cela da devolução. E os jogadores do país de Gales me seguiram. E Pelé dominou a bola e fez por cima do marcador e fez o gol, 1-0, e o Brasil ganhou e o Pelé fez o primeiro gol, da história do Pelé, o primeiro gol numa Copa do Mundo. Brasil venció a Francia en semifinales, llegando a la final por segunda vez, aunque en esta oportunidad en desventaja, ya que debían enfrentar al anfitrión en condiciones que favorecían a su adversario, Suecia. Realmente a tensão dos jogadores era uma tensão muito grande, a pressão era uma pressão muito forte. É claro que nós tínhamos confiança, nós estávamos todos confiantes, porque nós tínhamos visto os jogos antes, o jogo da Suécia, e nós achávamos que dava para ganhar. Mas jogar contra um time da casa, a torcida todas dele, nós estávamos todos tensos, todos preocupados de não poder ganhar. En este encuentro comenzaron perdiendo con un primer gol de Suecia, pero contraatacaron para dominar el primer tiempo antes de que Pelé hiciera entrega de otro despliegue de magia. Suecia descontó pasando a perder 4-2 antes de que Pelé convirtiera su segundo gol justo al final. Quando terminou o jogo final contra a Suécia, Brasil 5, Suécia 2, Brasil campeão, ele veio, encostou o ombro encostou a cabeça no ombro do Gilmar, o goleiro, e chorou. Então o mundo se embeveceu com aquilo, se emocionou com aquilo. El triunfo en la Copa del Mundo de 1958 fue un momento decisivo en la historia de Brasil. En efecto, la percepción que el mundo tuvo de Brasil se remonta a esa histórica victoria, la de un país donde el color de la piel es irrelevante. La de un país alegre donde la luz del sol, la música, la danza, el carnaval y el fútbol se combinan para crear una cultura como no existe en ningún otro lugar. Todo gracias a 11 hombres en el campo de fútbol. Campeão do mundo, Pelini! Muito obrigado, é com grande emoção que eu fiz o Terras Brasileiras.
E em breves palavras, eu apenas diria o seguinte: esse título não pertence somente a nós jogadores e dirigentes, pertence a todo o público esportivo do Brasil. De forma que eu não falarei mais porque eu estou emocionado mesmo. Então Obelino, qual foi o jogo mais... Isso é tão curioso como o renascimento literário, artístico, que de uma só vez aparecem tantos pintores, tantos escritores, tantos compositores. No mesmo período apareceram craques que até hoje são cultuados. Djalma Santos, Newton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Pelé. Então esses jogadores apareceram na mesma época. Foi a grande safra para fazer um bom vinho. Foi uma grande safra fazer um bom pão. Lejos de las luces de Río de Janeiro está la ciudad de Pau Grande. Allí nació un jugador considerado por muchos brasileños como el más grande de todos los tiempos. Mientras el resto del mundo debate los méritos respectivos de Pelé y Maradona, el debate en Brasil es mucho más local. ¿Pelé o Garrincha? Quizás el hecho de que Garrincha en su niñez necesitó una cirugía para ayudar a curar sus piernas con parálisis hizo de él el favorito de muchos brasileños, especialmente los de Río, en donde jugaba para el Botafogo. Las operaciones le ayudaron, pero su pierna izquierda no quedó bien. Alrededor de 1962 ayudó a transformar el Botafogo en el club más poderoso del país junto al Santos de Pelé. Cuando comenzó la Copa del Mundo de 1962 en Chile, parecían una combinación invencible, hasta que Pelé se lesionó en el segundo encuentro, dejándolo fuera del resto del torneo. Dejó el escenario libre para Garrincha. Didi took Garrincha, the man who never knows who he's playing until the day of the game, and then someone has to tell him. Garrincha, the Stanley Matthews of Brazil. Down he goes to the byline, across comes the centre, there goes Amarildo, and it's 2-1 for Brazil. Ese gol puso a Brasil en cuartos de final contra Inglaterra, donde una vez más dependió de la magia de Garrincha. Garrincha came inside, not on the wing, came inside, and he turned round as though he was going to pass the ball, and instead just bent the ball right into the top corner. There again, somewhere else he shouldn't have been. The ball's gone to Didi. But sensational skill. Back to Garrincha. What's he going to do? He shoots. It's there. Springen is beaten. 3-1 to Brazil. El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón. Brasil luego venció a Chile en semifinales. Checoslovaquia lo esperaba en la final. Nuevamente comenzaron perdiendo con un gol en los primeros minutos, pero otra vez respondieron al desafío. Amarildo marcó el gol del empate. Cuando Babá marcó su bastante fortuito tercer gol, los checoslovacos fueron vencidos. 8 jugadores habían participado en ambos equipos ganadores, pero ese fue el Mundial de Garrincha. Brasil había hecho milagros en el campo de fútbol y siguió haciéndolos cuando el Santos ganó por segunda vez la Copa Intercontinental de Clubes. Pero el fútbol brasileño era mucho más que un juego, y en 1964 los militares tomaron el poder en un sangriento golpe de Estado. Durante los 21 años siguientes, Brasil sufrió en manos de los generales. Su política de desarrollo económico vertiginoso fue conocida como el milagro brasileño. Milagros dentro y fuera del campo de juego. Para los generales ambas cosas iban de la mano. En el periodo previo a la Copa del Mundo de México de 1970, el presidente Médici estuvo muy cerca del equipo nacional. Él justificó sus acciones diciendo que era su derecho como aficionado a apoyar al equipo, un derecho que todo brasileño tenía.
Pelé, con 29 años por entonces, seguía siendo el símbolo del fútbol brasileño, un involuntario instrumento del régimen cada vez más violento de Médici. Pero eso no era nada comparado con el trato que recibía del director técnico del seleccionado nacional, João Saldanha. Cuando Médici pidió la inclusión del delantero del Atlético Mineiro, Darío, Saldanha se indignó. O Brasil todo quer Dadá, inclusive o presidente, porque o Médici falou que não entendia como eu não era da seleção. E o João Saldanha, ele era comunista, da esquerda, não gostava da ditadura do presidente, falou, ele escala o ministério e eu escalo a seleção. Aí o presidente pegou e falou, então eu sou o presidente da República, pode tirar esse homem, põe outro. El futuro presidente de la FIFA y presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, João Havelange, claudicó. Surgió Mário Zagallo, una figura mucho menos problemática. 2 meses antes de la Copa del Mundo, Saldanha estaba fuera. Existiram vários problemas com relação à sua saída. Uma delas foi com o problema do Pelé, dizendo que o Pelé estava cego, que o Pelé não poderia jogar. Isso foi uma coisa que foi muito noticiada na época. Existe una mística que rodea al equipo brasileño de 1970, pero esta Copa del Mundo, la primera en ser transmitida a color, pudo influir para que este equipo fuera considerado como el mejor que haya existido. Era conjunto, a seleção era todo, e o Pelé fazia parte. Claro que ele, com a sua característica, com a sua genialidade, que era um gênio, ele desequilibrava. Mas não que o Pelé fazia questão que a gente pegava a bola e jogava para ele, ou ele ia decidir as partidas para o Brasil. Então foi uma seleção que não ficou dependendo do Pelé, ou do Jairzinho, ou do Gerson. A seleção naquela época também, que marcou muito, foi que a seleção se tornou um todo, um conjunto harmonioso e com jogadores maravilhosos. Sin duda existía una alegría de vivir con respecto a Brasil. Sin embargo, en semifinales contra Uruguay jugaron un primer tiempo mediocre, a pesar de momentos de absoluta audacia. Zagallo, quando ele entrou no vestiário, já entrou gritando com todo mundo, xingando todo mundo. Poxa, vocês não vão perder esse jogo. Se jogar assim, no segundo tempo, nós vamos perder esse jogo, o nosso time é melhor. Wake up, levanta, acorda, vamos jogar. E sentou e falou, poxa, o que está acontecendo? Vocês estão preocupados? Ele entrou furioso. Funcionó. Brasil estaba en su cuarta final contra Italia. Un equipo que era la antítesis del brasileño. A los sudamericanos les tomó solo 18 minutos doblegar a la fuerte defensa italiana. Y Pelé fue quien lo hizo. Los italianos habían descontado antes de terminar el primer tiempo, pero cuando Gerson anotó a mitad del segundo tiempo, fue el fin para Italia. E eu havia falado com os jogadores que poderia ter jogadas que você fazendo a movimentação acabava criando espaço para as jogadas. Principalmente o Faquete, que o Faquete acompanhava o Jairzinho em qualquer campo, qualquer setor do campo que ele fosse. E abriria um vazio muito grande nessa movimentação com a entrada do Carlos Alberto Torres. Un gol memorable. Pero ¿era ese el mejor equipo brasileño de todos los tiempos? ¿Era el mejor de toda la historia del fútbol? Las opiniones están divididas entre 1970 y 1958. Para mim, o melhor time que eu vi jogar no Brasil foi de 70. O Brasil 70 foi simplesmente fantástico, né? O time de 58 tinha alguns jogadores razoáveis, não eram tão grandes jogadores assim, embora tivesse outros que fizessem a diferença, né? Foi o caso do surgimento do Pelé, do Garrincha, mas eu acho o time de 70 bem melhor. Não vi outro time melhor que o de 70. Se eu tivesse que escolher entre os dois, um para eu levar comigo para uma ilha, eu levaria a Copa de 58. A equipe de 58 era uma equipe mais coesa,
era uma equipe de mais nível técnico. E ela tem uma virtude que a de 70 não tem. Ela foi a primeira, ela é o primeiro beijo, que a gente não esquece nunca. Ela foi a primeira a ganhar. E isso envolve ela com uma aura, uma mística. Quando Deus criou o mundo, ele fez primeiro a Europa. Fez a Itália, fez a Inglaterra, fez a Alemanha, fez a Espanha. E aí fez a América do Sul. E disse, aqui, nesse lugar, que vai se chamar Brasil, eu vou pôr os melhores jogadores de futebol do mundo. E aí, o inglês, o italiano, o espanhol, o alemão reclamaram. Mas por quê? No Brasil, os melhores jogadores do mundo. Falei, fiquem tranquilos. Eu vou pôr também os piores dirigentes do mundo. En ninguna parte este dilema brasileño está mejor ilustrado que en la ciudad portuaria de Santos, que se halla a 60 kilómetros al sudeste de San Pablo. Durante más de una década, esta fue quizás, futbolísticamente hablando, la ciudad más poderosa del mundo. Actualmente, apenas figura en el mapa. Por derecho propio, el estadio Vila Belmiro debería ser uno de los templos sagrados del fútbol mundial. Pero la sede del famoso equipo del Santos ahora no es más que ruinas, donde solo resuena el eco de las glorias de antaño. En los 18 años en los que Pelé jugó para el Santos, el club ganó 24 trofeos mayores, incluyendo 2 Copas Libertadores y 2 Copas Intercontinentales. En el cuarto de siglo que sucedió al alejamiento de Pelé, ganaron solo 4. O Santos, nessa época que o Santos era considerada a melhor equipe do mundo, o Santos era praticamente um embaixador do futebol latino. Então, eu acho que foi o time que mais promoveu o Brasil, em toda a história do Brasil. Onde o Santos chegava, estava a bandeira brasileira lá, porque foi um grande representante do futebol brasileiro na grande época do Santos. Flamengo y Fluminense, junto con el Santos, son grandes nombres en el fútbol mundial. La organización del fútbol brasileño nos muestra por qué raramente vivían de acuerdo con ese protagonismo. Durante años, las ligas de Río y San Pablo fueron las principales competencias en Brasil. Los representantes internacionales surgían de los ganadores de competencias entre ambas, como el Rio Eleven, que en 1947 sería proclamado el campeón de Brasil. No fue sino hasta 1971 cuando un campeonato nacional fue jugado por primera vez. En la década del 70 el milagro brasileño fue una realidad. La selva tropical comenzó a ser talada, brindando mejor comunicación entre las ciudades, y con esto se amplió el horizonte del fútbol. Colosales proyectos cambiaron el paisaje del país mientras los generales buscaban unirse a la élite de la economía mundial. El campeonato brasileño fue parte de esta visión nacional. Pero tuvo un precio. Alrededor de 1979, la liga se extendió a 94 clubes, todos disputándose el título. Lo que comenzó como una buena idea terminó siendo un caos. Clubes como el Flamengo se quejaban de tener que viajar por todo el país para jugar con equipos de los que no habían oído hablar hasta 1971. Quizás lo peor fue que el nivel de juego decayó abruptamente. La violencia en el campo se mostraba como una tendencia inevitable. La liga brasileña debería estar entre las 6 ligas más poderosas del mundo junto a Alemania, Italia, Inglaterra, España y Argentina. Con una conducción apropiada no habría sido difícil persuadir a los europeos para que hicieran de Río de Janeiro su hogar. En cambio, nada podría estar más lejos de la verdad. La cuestión llegó a su punto más bajo cuando en 1987 2 clubes reclamaban haber ganado el campeonato nacional. Está de más decir que quedaron atrás los días en los que multitudes de más de 100.000 personas eran la norma. Hoje, você vê que a maioria dos times brasileiros tem problemas financeiros. Então, chegou o momento de organizar, porque o Brasil já não é aquele time que vai e ganha de todo mundo, não ganha mais. Então, se nós não tomarmos cuidado,
muito breve, o Brasil vai acabar com o futebol. Existen también causas de preocupación más profundamente arraigadas. La ciudad de San Pablo es la mayor de América del Sur con 17 millones de habitantes. La presión por el espacio es intensa. Lo mismo sucede en Río de Janeiro. La playa de Copacabana, la legendaria mina de oro de tantos futbolistas, es uno de los últimos espacios que quedan para que la gente juegue. Esta es considerada el alma del fútbol brasileño y la síntesis de su cultura. Aquí es donde el fútbol se mezcla con el sexo y la música. Aquí se olvida la pobreza crónica que afecta a un gran número de brasileños. Aquí son todos iguales. Pero ¿hasta qué punto es una fachada? Zico sigue siendo uno de los héroes más populares del fútbol brasileño. Cuando él abrió una escuela de fútbol al estilo de las academias de los clubes europeos, no le faltaron alumnos. Pero a pesar de tanto interés por este deporte, el fútbol brasileño aún enfrenta muchos desafíos. Futebol é cada vez mais um esporte de classe média, em que a criança vai jogar nas escolinhas de futebol ou nas escolas. E boa parte da população brasileira ainda não tem acesso à escola, ou a escola que ela tem acesso não tem lugar para praticar esporte. Otra preocupación es el éxodo de jugadores. Los brasileños, como la estrella de los 50, Julinho, siempre efectuaron el viaje a través del Atlántico. Pero ninguno de los 3 primeros equipos campeones del mundo tenían jugadores en equipos europeos. Desde inicios de los 90, lo que era un goteo se convirtió en un torrente. Ronaldo se fue cuando tenía 17 años. Muchos jóvenes nunca jugaron para un equipo brasileño. Para mim foi uma ponte muito importante, onde eu aprendi muito já no futebol europeu, ter noção do que eu queria, e o que eu queria mesmo era chegar ao campeonato espanhol e ao campeonato italiano. Con el éxodo de jugadores al exterior, el fútbol brasileño se tornó más europeizado. El debate nacional es si el fútbol debería ser jugado por la belleza del juego, conocido como fútbol arte, o si el equipo debe jugar con un estilo más europeo, donde el resultado es más importante, conocido como fútbol de resultados. El equipo de la Copa del Mundo de 1982 simboliza el buen juego, ostentando grandes nombres como Sócrates, Falcao, Junior y Zico. Con la dirección técnica de Tele Santana, muchos aseguraban que plasmaba una filosofía que iba más allá de la mera conquista de un trofeo. Bom, essa questão da forma representar a nossa cultura é importantíssima, eu acredito que seja fundamental. Nesse período todo que eu acompanho o futebol, e sem dúvida alguma, Tele Santana para mim é aquele que de alguma forma sempre buscou essa forma de expressão cultural que tem a ver com o nosso povo. Porque eu acho que o futebol sendo jogado dessa forma, como se chama o futebol arte, eu acho que ele é mais importante do que o futebol de resultado somente. O futebol tem que ser jogado mais dentro de um estilo que possa aparecer toda uma equipe e não simplesmente alguns jogadores. En 1994, el reflejo de la gloria de los 70 comenzaba a esfumarse a medida que Brasil buscaba una forma de ganar nuevamente la Copa del Mundo. El equipo que fue a los Estados Unidos era sumamente impopular para la prensa brasileña, quien lo acusaba de jugar al estilo defensivo europeo, un fútbol de resultados. E na realidade nós nunca jogamos futebol europeu. O Brasil sempre foi um Brasil brasileiro, que se preocupou com uma coisa só, não se defendeu, como muita gente fala, se preocupou em recuperar a bola. Não havia preocupação defensiva, havia preocupação de recuperar a bola, porque nós só somos bons com a bola.
El hecho de que Brasil ganara 2 encuentros en la etapa eliminatoria por solo 1-0 no ayudó a su causa. Pero la final contra Italia siempre se recordará como la primera final en la que no hubo goles. Y la primera final en ser definida por penaltis. El penalti que erró Roberto Baggio le dio a Brasil su 4ª Copa del Mundo, aunque ese equipo seguramente será juzgado por la historia. Não era um time defensivo, era um time organizado. Sabia se defender organizadamente. Havia uma compactação tática. Então nós sempre jogamos com linha de 4. Marcação por zona, bola no chão. A gente não saía com chutões. Então na hora que tinha posse de bola, futebol brasileiro. Sem a bola, um futebol organizado. Não era nem futebol europeu, porque a gente nunca marcou o meu. Sempre marcamos por zona, marcamos o espaço dentro da característica do jogador brasileiro, dentro da característica da escola brasileira. En los albores del siglo XXI, la posición de Brasil como el país más importante en cuanto al fútbol se ve desafiada como nunca antes. Una humillante derrota ante Honduras en la Copa América. Un comité parlamentario de investigación por malversación de fondos en el fútbol y varios casos de pasaportes fraguados pertenecientes a jugadores desesperados por dejar Brasil hacen que la confianza en el juego esté en franco descenso. El fiasco de la final de la Copa del Mundo de 1998 ayudó poco a la situación. Los brasileños llegaron a la final con cierto estilo, pero cuando el nombre de Ronaldo no apareció en la formación original del equipo para el encuentro contra Francia, fue el comienzo de una de las sagas más extrañas en la historia del fútbol. Quelle motivation naturelle, même dans la préparation avant match, où on nous annonce une heure avant, Ronaldo n'est pas là. Oh, pas possible. Pas possible, j'ai dit, c'est pas possible. Laurent Blanc, qui était avec moi, puisqu'il était suspendu, il participait un petit peu à la préparation. Il me dit, coach, il va jouer. On savait qu'il allait jouer, on savait. Donc, rien ne nous a déstabilisés, rien. Rien ne pouvait nous déstabiliser, tellement que la force de l'équipe était là. Nós estávamos concentrados para a partida. Ao meio-dia eu acordei e fui almoçar. Quando eu voltei, me senti mal, um corpo muito estranho. E tivemos a preocupação de ir a uma clínica, fazer alguns exames para saber se tinha acontecido alguma coisa. Então retornamos ao estádio com todos os exames, com toda a garantia de que eu podia jogar. Naquele jogo, o inexplicável foi a apatia. Como se o time brasileiro tivesse tomado um sonorífero, um remédio para dormir. Nem reação. Por segunda vez, Brasil perdió una final de la Copa del Mundo. Fizeram um pacto de não contar o que realmente aconteceu. O pacto está até hoje de pé. Nenhum jogador conta. Há quem diga que foi uma briga generalizada dentro do vestiário, a vias de fato, de socos entre umas facções e outras. E que aquilo amorteceu o time, que entrou em campo inteiramente desestabilizado emocionalmente. Tanto en el triunfo como en la derrota, Brasil es un símbolo en la Copa del Mundo.
Este es el país donde está más arraigada la imagen del niño de la favela que crece y se convierte en campeón del mundo. Este es un país donde la esperanza puede hacerse realidad, donde el sueño de todo joven futbolista es ser el próximo Pelé. Não vai aparecer nunca, não é? Porque Deus, ele fez o Pelé, fez o Beethoven, fez o Miguel Ángel. E outra coisa que eu tenho certeza, para todo mundo, para você que está me ouvindo, eu tenho certeza que não vai ter um novo Pelé, porque o meu pai e a minha mãe fecharam a fábrica. You understand what I mean? Father and my mother closed the machine.